Saludos, saludos a toda la banda de Cinematografiando. Qué bueno estar otra vez con ustedes. Qué bueno poder tenerlos otra vez por acá. Hoy tenemos un invitado especial desde España, Luis Uch, guionista y director. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, muy bien. Gracias, Beltrán. Aquí estamos, pasando calor. Bueno, y por acá está María Rivera también con nosotros. Hola María. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Y Andrés Tous por otro lado. Hola Andrés. muchachos, ¿cómo van? ¿Cómo están? Un saludo a Luis. Pues la semana pasada hablando de Underground, se nos quedó pendiente hablar de Lynch, por supuesto, y hablar de Eraserhead, por supuesto. Entonces hoy nos vamos a hablar de Eraserhead, que es el primer largometraje de David Lynch. Para hablar un poco de Lynch, la historia de él nació en Montana, en Estados Unidos, en 1946. A los 20 años se va a estudiar Bellas Artes y ahí empieza a realizar sus primeros cortometrajes, que se pueden entender como pinturas filmadas, entre ellos Six Men Getting Sick. Y ahí empieza a ser reconocido su trabajo, tanto que le da pie para hacer su ópera prima, que es Eraserhead en 1977. En 1980, ya con Elephant Man, logra sus primeras nominaciones a los Oscar y hace luego ya sus pelis más conocidas como Blue Velvet, Dune, Corazón Salvaje, y su nombre, digamos, empieza a ser más posicionado en la industria. Luego, pues logra triunfar también en la televisión con la serie Twin Peaks, ficción que no tardó en ser un fenómeno de masas. Luego hace otros títulos como Los Highway y Mulholland Drive. Bueno, para hablar de Eraserhead, trata de un personaje, Henry Spencer, y Henry intenta sobrevivir en un ambiente industrial. Al ambiente industrial, a su novia enojada y los insoportables gritos de su recién nacido bebé mutante. Bueno, yo quiero preguntarles a ustedes qué sensaciones les deja la película, así como para hablar primero de esas sensaciones que sintieron cuando vieron la película. Yo la vi, por ejemplo, con una edad, yo he tenido la suerte, como la mayoría de los cineastas y de los cinéfilos, de que tus padres te hayan podido dejar ver cine de cualquier condición, ¿no? Entonces yo la vi, pues a lo mejor con muy pequeño. Entonces para mí fue un descubrimiento, sobre todo que se hizo un poco una rayada, ¿no? Que es un poco los directores, la gente que critica en el mal sentido, cabeza borradora, lo hablan como una rayada. Para mí, me parece que, aunque sea un mundo totalmente, ya no surrealista, porque, bueno, Buñuel puede ser surrealista, pero puede tener un cierto sentido y tal, es una película totalmente un universo propio. Entonces, para mí, el descubrir un universo propio como el que yo puedo tener o creo tener, pues para mí fue como una conexión. Y el ser una película diferente a lo que había visto hasta ahora. Para mí me marcó, me marcó. Sí, sí es cierto que creería yo que la fortaleza en esa película está en esa construcción que hay tan fuerte de ese universo. Eh, Tanto así que siento que, aunque obviamente por obvias cuestiones está haciendo una representación y toma cosas de esta realidad en la que nos manejamos y se manejan muchas películas,
bien sí desarrolla particularidades sobre la pregunta que hacías de las sensaciones que me dejó en un principio. Yo siento que es una película que tiene una experiencia estética muy poderosa y, y que sí, constantemente lo que me parece chévere es que incomoda, y no solo incomoda pues por todos los visuales que tiene, sino que incomoda porque toca esa monstruosidad que hay en el ser humano o con la que el ser humano se relaciona constantemente. Y siento que eso es lo incómodo de la película. Eso en un principio. Sí, yo quiero añadir, porque para que no se me olvide, lo que dices tú marca un poco la palabra que se dice en España, yo creo que en el mundo, es las películas de David Lynch son inquietantes, que es la mejor adverbio, la mejor frase que define al cine de David Lynch. Y ahí se ve esa inquietud, pero a mí lo que me maravilla es que lo mezcla con poesía, lo mezcla, hace una mezcla de muchos géneros. Quizás es su película más loca, más inquietante, más, digamos, menos, más, es que me sale rayada, lo siento, más arriesgada, pero tiene una parte muy poética, tiene una parte muy dramática, tiene una parte muy operística, o sea, mezcla muchos géneros y para eso un actor que es su ópera prima me parece algo increíble. Escuchándolos hablar acerca de Lynch, cabe recordar que Lynch es un artista integral, ¿sí? Y eso tiene mucho que ver con sus películas y la manera de cómo arma la composición, no solo de la cinta en general, sino plano por plano, encuadre por encuadre. Y esto es lo interesante. Incomoda porque no tiene una estructura narrativa lineal. Incomoda porque no sabemos de qué van los personajes. No son unos personajes estructurados linealmente. Son, inclusive pienso yo que pueden ser unos personajes ambiguos. Y sobre todo en esta cinta, en la que nos compete, pienso que es una imagen en retrospectiva de lo que él vivió en Filadelfia, ¿sí? Con esta decadencia industrial en los planos. Eh, la, 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 y Luis ahí tiene mucha razón de cómo mezcla la sonorización, el audio de la cinta con la composición misma de los planos. Es muy interesante de ver esta manera de encuadrar los objetos, los personajes. Me parece muy bizarro igual la manera de cómo eh, pone el close-up siempre en el alienígena, este bebé. Eso me impacta mucho y sobre todo por la risa en ciertos momentos que da el monstruo este, ¿ya? Entonces, es una película inquietante de ver, pero también hermosa en su composición, es muy bella de ver de su composición. Ese blanco y negro ayuda también a la pesadez misma de la historia, a la incomodidad misma de la historia, porque no sé en qué, o sea, no me da un tiempo específico la cinta. Ahora, me interesa también ver la personificación de Lynch representada en la película, ¿sí? Eso me inquieta mucho porque, o sea, es un artista incomprendido, pienso yo, en algunos momentos de su carrera y pienso que los incomprendidos tienen muchas más maneras de decir y de mostrar en sus obras que un realizador que puede entenderse todo, ¿ya? Entonces, esta película, desde ya pienso que es una película, sí pienso yo que de culto, por lo que representa y por lo que dio el inicio para lo que fue Lynch en su momento y para lo que sigue siendo hoy en día, ¿ya? Es una película de verdad que me gustó mucho de ver y de volver a analizar
coyuntura, visualmente hablando. Lo que ocurre es que, de alguna forma, para mí, es un artista integral, tanto en obras, para mí, hasta Mulholland Drive, todas sus películas, por mucho que tengan una parte muy surrealista y que tal, tienen un sentido, tienen una trama, tienen un... A partir de Mulholland Drive, que es cuando a mí me empezó a gustar menos o me empezó a gustar por partes, en la Empire ya desconecté mucho, pero hasta Mulholland Drive todas sus películas realmente tenían una trama y tenían, aunque luego jugaran con los sueños, con lo onírico y con lo demás, ¿no? Ya a partir de Mulholland ya es como un sueño sin sentido, que evidentemente es bello, es hermoso y tiene partes que son maravillosas. Y luego, sobre todo lo que dices tú en el tema de director integral, es cómo puede ser que una persona, puede ser, es decir, un grande es el que te hace Eras Hate y luego te hace El hombre elefante. Es decir, y luego te hace Una historia verdadera, que eso ya hablaremos si es el mismo título, en castellano no, pero en inglés sé que es True Story, ¿no? Y Una historia verdadera, evidentemente, hasta se asustaban los pobres, los productores, antes de que la llevase a cabo, se asustaban porque decían, ¿cómo puedes hacer una historia verdadera, no? Cuando estás haciendo algo que es totalmente distinto a lo que has hecho, ¿no? O sea, es un tío que es capaz de hacer cualquier cosa. Y luego, lo que has dicho que es justo, es el tema, por ejemplo, de Terciopelo Azul, que para mí es mi película favorita. Es lo que dices tú, él vive en una vida maravillosa en Montana, como decía Beltrán, hasta que llega un momento en el que se va a Filadelfia. Y en Filadelfia él ya vive una vida terrorífica por la violencia que hay y tal. Terciopelo Azul, él no quiere nunca, David Leitch, por David Leitch, que es el libro que escribió, él nunca quiere explicar sus películas, lo odia, ¿no? Otros directores como Tarkovsky le encanta. De hecho, Entonces, nunca lo hace. De claro, hecho, nunca lo hace. Y por eso él, odia. en algunos de sus apartes, y perdona que te interrumpo, No. es a él no le interesa que el público le llegue a una conclusión siempre de su obra. De hecho, él dice, para mí lo más importante es que cada espectador tenga su propio significado e interpretación de lo que ve. Yo quería terminar con lo que decía de que Terciopelo Azul, él marca un poco una parte autobiográfica que él, yo creo que ahí sí, que aunque odia hablar de explicar sus películas, pero realmente en Terciopelo Azul te das cuenta de que narra su vida, porque es pasar del principio del jardín maravilloso americano de Beverly Hills y tal, ¿no? Al mundo subterráneo de las hormigas que se están comiendo, ¿no? Y su vida es eso, es decir, su vida ha sido pasar la vida en Montana, en una zona maravillosa, como puede ser Twin Peaks. Twin Peaks es Montana, ¿no? Creo, ¿no? Debe ser, o es lo más parecido, a llegar a algo totalmente inquietante, terrorífico. Para mí no es terrorífico. A mí hay una frase que dicen, yo no me cruzaría con David Lynch no querrías cruzarte con David Lynch por la calle. A mí al revés, ¿no? Me parece que es un tío que, vamos, ya no puedo entrar en su personalidad, pero en las entrevistas, en amigos suyos de universidad, él es muy buena persona, es muy, muy sensible, ¿no? Entonces, a mí creo que crear un mundo, evidentemente, te sale de una especie de exorcismo, ¿no? Pero bueno, Terciopelo Azul creo que hace eso, hace el tema de contar su historia un poco autobiográfica. Y luego lo que decías es eso, es en el tema, yo creo que es un poco el tema de los sueños, un poco freudiano, un poco Jung, ¿no? De que él quiere que cada uno interprete los sueños por su cuenta. Para mí creo que es un poco error porque en el fondo para mí Mulholland Drive hay momentos que me gustan, momentos que no. Me gustan la parte, la del monstruo que está en el callejón, pero ya me parece Carretera Perdida, ya me parece que son películas que son demasiado sueño. Y en el fondo ya ahí ahí me gustaría que hubiese un poco más de narración, ¿no? Quizás Corazón Salvaje, bueno, después de La historia verdadera, Corazón Salvaje es la película también más narrativa, aunque luego es la locura, ¿no? Del final, que rompe con todo, ¿no? Que es la hada madrina que va a buscar
a Nicolas Cage, ¿no? Pero a mí realmente eso me separó un poco a partir de Mulholland Drive. Pero entiendo lo que dices tú, que él quiere un poco que el espectador tenga su propia visión del sueño, ¿no? Es decir, tú cuando tienes un sueño es tu interpretación. Por mucho que lo expliques, no, la gente no, es tú, es tú. Y él, un apunte que hago, que me gustaría contar anécdotas, como dije a Beltrán, que eso puede ser más adelante con cómo pasó de Irashead a que Mel Brooks le produjera Cabeza Borradora, el Hombre Elefante, que es una anécdota muy, muy graciosa y curiosa. Como por ejemplo, él en el cine, que parece un poco loco, pero habla un poco de eso. En el cine, él cuando va a ver una película suya con público, lo que hace es, generalmente, se gira para ver la reacción de los demás. Y está una hora mirando cómo los demás... Y a mí eso es algo incluso a mí también me ha gustado, incluso lo he pensado antes de leerlo en él, ¿no? Porque yo ahí le entiendo, ¿no? La idea de que el sueño, o sea, él quiere saber cómo cada uno tiene su sueño, ¿no? Y es tu sueño, entonces no tienes por qué explicarlo, porque si lo explicas, evidentemente vas a perder el sentido, ¿no? Eso es lo que quería añadir. Sí, sí, a mí me parece chévere e importante, pues eso, ¿no? Como que al final eso es lo importante, que cada espectador se lleva pues sus propias sensaciones de lo que está pasando, ¿no? Y los sueños. Y volviendo un poco a Eraserhead, me parece lindo eso, ¿no? Que es perturbador, pero también es bello, ¿no? O sea, como que por un lado está el deseo y como que el personaje tiene, no sé, por la vecina o por la bailarina que vemos ahí a lo largo de la peli y, por ejemplo, la vecina cuando está con ella y después se unen en la cama hacia algo muy, de parte, digamos, sublime del sueño y por el otro lado la pesadilla, ¿no? O sea, como desde que el calentador empieza ahí pues a sonar y claro, es como pues también Lynch, ¿no? El uso que hace del sonido y de esas herramientas pues para generar caos, terror, ¿no? Y pues con ese calentador entonces empieza a decirnos que algo va a pasar, que algo va a empeorar y pues como que empieza toda esta pesadilla, ¿no? Y me atrae bastante como la escena porque también es como una comedia el hecho de estar ahí con la familia, como con los que son pues de la novia y pues el papá como cagado de la risa y la esposa en cambio pues como toda, pues ahí empieza como lo perturbador, ¿no? Como y con el pollo y todo eso, como que esas sensaciones que juega como con la comedia, con el humor negro, porque me parecen como eso, como algo que es chistoso y a la vez es perturbador, no sé, quería hablar un poco de eso. Pues con respecto a lo que estaba hablando Andrés y Luis, yo creo que en general el arte, en este caso las películas sí tienen de todas formas ese carácter de estar incompletos hasta que no hay una lectura o una interpretación del espectador, ¿no? Porque la obra es un encuentro entre eso, entre la obra sola y esa lectura que se hace, si no, no hay obra. Eso por una parte. Sobre la sensibilidad de Lynch, sí, que él tenga una visión distinta desde las artes plásticas. También hace que hayan unos juegos distintos en lo que es la imagen, obviamente, y uno ve mucho eso, sobre todo con lo que es la dirección de arte. Y toda la recepción que logra en el espectador con las texturas y los sonidos cómo hacen que uno sienta texturas también. Y que sí, ese mundo es muy rico porque se mueve bajo un poco esa distorsión que, claro, uno siendo una persona de acá y que tiende a ciertos estándares de normalidad, pues al ver estos universos, sí, son bastante chocantes, ¿no? Pero es interesante también, ya hablando un poco de los personajes y de sus dinámicas también, sus dinámicas al relacionarse y sus dinámicas consigo mismo.
sobre los sueños, sí, como decía Daniel, es increíble. Yo siento que es una cuestión más sensorial incluso y que no hay una narrativa lineal o una narrativa fácil aparentemente. Siento que las lecturas también están en las sensaciones y siento que eso es una de las cosas interesantes que tiene la peli. Sí, yo creo que, no sé si quiere decir algo Andrés, es decir, lo que ocurre es que sí que es cierto, es lo que decía un poco antes, dices, bueno, parece como que no hay una trama. Es decir, yo creo que realmente sí que la existe, incluso en Cabeza Ahora. No, de que la vida, aparentemente no, pero es distinto, es un universo distinto que Claro, juega con otras lecturas. Qué pena por interrumpir. o sea, es decir, es algo, un universo tan propio, tan diferente, tan inquietante, que evidentemente, claro, es decir, te da la sensación de que no tiene sentido porque lo que estás contando no tiene sentido, pero en teoría, ¿no? Luego, evidentemente, lo rico de las películas es analizarlas, verlas 15 veces, ¿no? Y descubriendo, ¿no? Yo, por ejemplo, pues cuando he querido, que eso a lo mejor podemos entrar luego o no, que a lo mejor quizás es demasiado hacer un análisis en momentos de decir, por ejemplo, cuando tú has dicho los dos personajes, por ejemplo, ¿quién es el hombre como Yonki que aparece al principio después de que aparece la Tierra? Que se supone que es la Tierra, ¿no? Es como la bola, es como la Tierra que se abre y es el universo, ¿no? Que habla mucho del universo propio. O sea, que a lo mejor eso ya lo digo y no sigo para crear un tema, ¿no? ¿Quién es ese personaje? Ese, ¿no? Un yonki que está como en la esquinita, que luego al final acaba también, ¿no? O quién es el personaje del final, que es la mujer de la que él se enamoran los dos y en la que él encuentra la felicidad, ¿no? Y también la hermosura de que él puede llegar a ser hermoso. Entonces, lo que dice Andrés, tú ves una película que es lineal y que es simplemente terror o que es solamente inquietante, pues en el fondo está bien, pero juega solo con él es capaz de jugar con muchos géneros a la vez. Un mundo extraño, ¿no? A Strange World, la frase que dice, estaba pensando en esa frase que dicen en Blue Velvet y que de alguna manera, pues lo que estaban hablando ustedes de la filmografía de Lynch, que hasta cierto punto a mí sí me gusta que se repita ese mundo onírico, ¿no? Y extraño. Y lo que tú dices que pasa en Blue Velvet, que empezamos como con un mundo muy cálido y después pasamos a un mundo muy sórdido, ¿no? Sí, y sí, no sé, yo también pensaba en persona, ¿no? Y que de alguna manera me parece que tiene ahí bastante relación en la introducción de persona de Bergman con, con esos sonidos, no sé, veía un poco por un lado a veces la luz ahí que está en Eraserhead y el sonido ahí. Bueno, lo que dices tú, el principio de persona es un principio como muy cañero. En España cañero es como muy brutal, que Bergman tampoco suele ser habitual que meta el sonido tan pa, ¿no? Y es verdad que Persona se parece mucho en el uso del sonido con Eraserhead en la forma, ¿no? Sí que eso la verdad es que tienen puntos coincidentes, ¿no? Y luego, pues bueno, quizás Buñuel yo creo que es un tío más pausado, pero evidentemente yo creo que debe tener una influencia Lynch de Buñuel por el tema del surrealismo, por el tema de deformar la realidad, ¿no? Que me parece que es algo que es totalmente impecable. Y eso del mundo propio, ¿no? Del universo propio, me parece importante, me parece que es lo que en últimas eso es algo que uno escuchando hablar a Lynch es algo que él defiende bastante y es la libertad. Él siempre habla de que lo más importante en la proceso creativo es la libertad y pensando en Mulholland Drive y este personaje que es el director de cine y a mí me encanta ese personaje que es putísimo cuando no le dejan pues escoger a sus personajes y entonces pues va a pelearse por eso, ¿no?
Entonces, sí, ese papel ahí de Lynch como artista y como que en últimas es eso, ¿no? Como ese universo tan propio, como decías, que viene también de la plástica y un poco, si miramos a Eraserhead y este bebé y, no sé, estaba viendo unas pinturas de Bacon y pues tiene mucho que ver, ¿no? Que, Hablando un sí. poco de lo que Luis estaba ahorita planteando sobre el junkie que está ahí arriba, eh, mirando hacia el universo, yo pienso que es un poco la representación de un dios o el alter ego de Henry. Si vemos que Henry es un poco introspectivo en su manera de ser, eh, y la representación de este yonki es un poco más fuerte, un poco eh, más extrovertido, por decirlo de alguna forma. Y pienso que esos son los alter egos inconexos que hay siempre en las películas de Lynch, ¿sí? Que tiene mucho que ver también con el mundo de los sueños y cómo es la interpretación misma de los personajes. Ahora, ahora que están viendo y que Luis magistralmente ha mencionado varias cintas, no se les olvide que hay una en particular que es muy inconexa, que es Rabbit, que es una conglomeración de varios capítulos cortos y cómo en un mismo universo se puede llevar esta línea también de universalidad en cuanto a los personajes de Lynch. O sea, si queremos describir un poco a este realizador, y yo sé que se nos fue de las manos la charla, porque pues en un principio, pero nos da la pauta también como para ver y entender por qué hizo lo que hizo, ¿sí? O sea, cuando yo al principio señalé que Eraserhead es el inicio de realmente la manera y la forma de Lynch de hacer cine, uno lo puede ir viendo y lo puede ir analizando con el resto de sus obras, ¿sí? Entonces es interesante ver de esa aparente eh, manera ilógica de hacer cine, es también lo que lo vuelve algo más grande. Y me parece que Lynch, en esa manera de hacer cine y de la realización que tiene, eh, y se lo mencioné a Daniel, es cómo se puede lograr tener una visión particularmente para hacer cine siendo un tipo muy comercial. Eso me llama también mucho la atención. ¿Por qué? Porque no es un director que hace historia comercialmente. O sea, no son historias para un gran público, son historias para un nicho, para ciertos espectadores, pero que es un tipo tan maestro que logra llamar la atención de mucha gente y de una producción tan magistral. Piensan que Lynch cambió un poco la manera de realmente de expresar cinematográficamente un pensamiento personal. Y para mí quizás mi director favorito es Buñuel, pero Lynch, ya te digo, Buñuel no mezclaba los géneros como los mezclaba en las películas en sí. Luego a lo mejor se puede hacer películas diferentes. Y lo que quería terminar, que antes es lo que se me ha olvidado, que hablaba Beltrán, que te llamo Beltrán, que eres Felipe, porque es que Beltrán también es un nombre, pues supongo que a lo mejor es doble nombre, ¿no? No es apellido. Bueno, es el tema, sí, es el tema de lo de que dices tú. Quizás su película más fallida fue Dune, que la va a hacer ahora el director canadiense, que ahora no me sale el nombre. Dune es lo que él dijo, yo ya no vuelvo a no tener el final cut, de no tener el montaje final, porque me han destrozado la película.
sobre todo lo que es, como es Hollywood, ¿no? Que evidentemente que ahí es muy difícil que tú puedas tener el corte final. Y él a partir de ahí, que es un poco el hilo que se me ha olvidado que quería hilar contigo, está ahí, ¿no? Que él evidentemente, sobre todo siendo un artista tan integral, tan expresivo, evidentemente él no puede tener a un productor que lo haga. Y luego sí que, bueno, termino con la anécdota de Mel Brooks, que es Mel Brooks que se interesa por ver Cabeza Borradora. Y está David Lynch fuera en el cine, fumándose un cigarrillo, diciendo, pues este tío que es un productor comercial, que ha hecho El jovencito Frankenstein, que para mí es una obra maestra, pero que es un cine, o los productores, para mí los productores no me gustan, me parece un cine un poco, digamos, un poco menos, más comercial, ¿no? Está Mel Brooks viendo la película y está David Lynch fuera fumándose un cigarro diciendo, este tío no le va a gustar. Y cuando sale del cine Mel Brooks, le dice, obra maestra. Le dice, a lo mejor esto vamos hacia la anécdota, no hacia el cine de Lynch, pero bueno, creo que es interesante. Mel Brooks, y luego quizás para el público que nos pueda escuchar, le puede interesar cierto tipo de anécdotas que tienen que ver con la carrera del director. Luego, Mel Brooks le financia a David Lynch, le financia El hombre elefante, que es lo que dices tú, Felipe, lo que le catapulta. Y en los Oscar, y tampoco soy mucho de interesar en los premios, gana Gente corriente, que es una película de Robert Redford, que está bien, pero está bien y ya está, ¿no? Y entonces Mel Brooks, que es un genio, pues le dice Gente corriente es una película que dentro de 5 años se va a olvidar, en cambio El hombre elefante es una película clásica que va a perdurar toda la historia, ¿no? Perdón por la broma, pero yo creo que es interesante a lo mejor que metamos también cosas, ¿no? del proceso creativo, ¿no? Como lo del tema de que tardó 17 años, que eso lo sabrás tú, en hacer Cabeza Borradora, ¿no? Que ese apunte lo podríamos meter en algún momento, creo que fueron 10, 15, 20, no sé cuánto tiempo tardó. Bueno, con respecto a ese dato, yo tengo que fueron 6 años. Sí se demoró realmente 6 años. Y cabe recordar que él en ese momento, cuando hace de esta cinta, él es estudiante. Sí, o sea, él todavía no era el realizador que hoy en día sabemos que es. Y lo curioso es que esta película, para el año en que se hace, rompe con todo el esquema. ¿Sí? Y eso también me llama mucho la atención, que como en el 77 se logra hacer esta clase de películas con los efectos visuales que tienen. Sí, o sea, es que es todo una sistematización del lenguaje a favor de Lynch. O sea, él rompe con todos los esquemas, con toda la manera de lograr hacer esta cinta, ¿ya? Siendo estudiante, que es lo que más me impresiona, ¿ya? Entonces, bueno, pero eso es un poco el tema que me llama la atención. No. Y pues, ya para ir como acabando, Sí. María y Dani, que me den la impresión de la pregunta que les hice. Un apunte corto, solo decirte el tema de que lo que dices tú como artista integral, él creó los efectos especiales. Eso es algo que mucha gente no sabe. De hecho, sí que llegó un momento en el que él no pudo, que fue con El hombre elefante. Él quería con John Hart hacer él la máscara del hombre elefante, hasta que vino un profesional que no sé cómo se llama, creo que era Roger no sé qué, que le dijo, oye, lo vas a matar, ¿no? Pero cuando hablamos de artista integral, yo por lo menos estaba pensando artista integral en el sentido de cineasta, pero no en el sentido de efectos especiales, en el sentido de sonido que está dentro del cine, pero evidentemente podía haber sido profesional, ¿no? O sea, quiero decir eso, que lo que dices tú, que es artista integral porque es que llega a hacer efectos especiales, ¿no?
y no es un tío tan comercial como George Lucas, que en el fondo, pues bueno, entiendes que George Lucas pues maneje los efectos especiales porque es lo que tiene que hacer, porque no sabe hacer nada más, con perdón, ¿no? Sí, con respecto a lo que dice Luis, pues sí, digamos que él ha estado trabajando en distintas atmósferas artísticas, ¿no? No solo pues su trabajo en la plástica, sino también otras convergencias que ha tenido, como por ejemplo que ha sacado álbumes, que experimentó con el sonido, que tiene canciones de cine experimental, etc. Con respecto a la película, sí, es que David Lynch es un hito, sí, es un hito y siento que, como dice Andrés, es un logro muy grande. El lograr dos cosas. Primero, lograr una identidad artística y con esa identidad artística tener un buen esquema de producción, que es como lo ideal, ¿no? Igual como dice Andrés, sí, es un cine que es para ciertos nichos, pero de todas formas la figura de Lynch es un hito y es muy interesante ver directores que tienen identidades tan particulares y siento que es lo ideal, ¿no? Lograr una construcción desde todas las personas que quieren ser artistas, no solo en el cine, sino en general, lograr una construcción del lenguaje, en este caso audiovisual, en el que se sea tan genuino la cuestión. Y sí, Eraserhead es una película increíble, necesaria la película, muy chévere. Yo siento que eso ya es interpretación mía. Yo siento que Lynch siempre está buscando indagar en lo que es el ser humano y siento que muchas veces sus ambientes son más interiores. Sobre lo que decía Andrés y Luis del junkie, yo más que un junkie considero que es, y más que un dios, siento que es un hacedor que organiza y por eso la cuestión de las palancas, tal vez un hacedor que sí, un hacedor de la fealdad, un hacedor del sufrimiento, un hacedor del desespero y que luego nos lleva a este hombre en esta situación de pesadilla y con estos deseos y estas asfixias. Eso. Solo para acotar una cosa, ahora que María hace esta descripción tan reveladora para mi punto de vista, porque concuerdo plenamente con ella en cuando menciona lo genuino de Lynch a la hora de hacer y a la hora de recrear. Pero hay un punto que se me viene a la mente, perdón Dani que haya tomado un poco la vocería, es la bueno, la representación de Henry Spencer, el protagonista. Pienso que ahora lo veo como si fuera el mismo Lynch, porque si se dan cuenta en el vestuario es un poco como él se viste en la vida real. Y yo digo que ahí hay una interpretación también muy personal, no solamente de la imagen de Filadelfia, sino también a nivel de la personalidad de Lynch, ¿sí? De cómo él mismo se retrató en Filadelfia y cómo él mismo se retrató en Montana, haciendo un poco de la descripción que hizo Luis al principio. Entonces, es, sí es genuino, María, a la hora de tu descripción de verlo como lo ves, y sobre todo cuando hablas sobre la exploración del ser, que en esa parte es muy importante y se nos olvidó hablar. Él siempre recalca eso, es la exploración interna de la humanidad, inclusive, que sería yo, ¿ya? Con esos personajes ambiguos, a veces inconexos, pero que sí tienen una posición fuerte a la hora de narrar. Nada, eso era una acotación que Sobre quería lo que hacer. dices, no solo es en Eraserhead, sino también en Twin Peaks. Uno ve, yo siento que el hombre, esto ya es cosa mía, no sé, como por debatir, siento que el hombre tiene estos personajes
algunas figuras masculinas que son muy similares a él, porque siento que de todas formas su proceso creativo obviamente viene desde esa experienciación particular del mismo, entonces sí siento que es como un puente para lograr expresar ciertas cosas y demás, pero sí, increíble. Sí, yo quería añadir una cosa que ha dicho María, que me hace gracia, pero me parece muy interesante, que es, tú dices que es una película necesaria. Siempre que se dice que una película es necesaria, que me parece importante, es cuando toca un tema de actualidad. Pongo un ejemplo. Thomas Vinterberg hace La caza y habla sobre, no sé si habéis visto la película, sobre un profesor que una niña le quiere besar y la niña pequeña, que es muy pequeña, le acusa, siendo muy pequeña, de que es un abusador, ¿no? Y tal. Entonces, se dice, es una película necesaria, ¿no? Como muchas. Entonces, lo que me gusta mucho que has dicho tú es que Eraserhead es una película necesaria porque cambia el cine. Ya veremos si es un postmodernismo, eso quizás habría que investigarlo, porque tío, yo no tengo amigos que me pueden informar, pero yo no soy tan experto, pero cambia el cine, pero es una película necesaria en ese aspecto, pero también es una película necesaria en el sentido visual. Cuando generalmente siempre se habla de película necesaria cuando es un cambio de actualidad, no cuando es un cambio estético. Y eso me parece un apunte interesante. Sí, y estéticamente sobre todo desde el uso del blanco y negro, ¿no? Que para la época ya ha dejado de ser tan común y sin embargo él insiste en Eraserhead y en Elephant Man en seguir con el blanco y negro y pues sí, con ese tratamiento estético tan plástico y que de alguna manera, ¿no? Ese universo y a mí en lo personal me deja como ese mundo tan perturbador, ¿no? Y pienso que para mí Eraserhead es eso, ¿no? O sea, borrarse, o sea, la expresión de borrarse del mapa, ¿no? De borrarte, de borrarte la cabeza, sí, como que en últimas es, sí, bórrate porque es tan perturbador tu mundo y de acuerdo con eso, que el mundo interno es tan perturbador y es como una muestra de eso, de todo lo perturbador que puede llegar a ser tu mundo y eso sí Eraserhead y pienso que eso es Lynch también pues viendo Mulholland Drive, como el final de Mulholland Drive también es eso, pues la persona, sí, el personaje que está ahí también teniendo como una pesadilla y que lo mejor que puede hacer es pegarse un tiro en la cabeza para descansar. Eh, eso es para mí ahí ese Eraserhead también. Pero yo digo, para mí el tema de que me gusta todas las películas de Lynch, como Eraserhead y tal, porque por lo menos de alguna forma es una locura controlada. Es, ¿sabes? O sea, tiene su propia lógica, ¿no? Es como la lógica del sueño y en cambio en Carretera Perdida, Mulholland Drive, de alguna forma, para mí yo creo que despista. Es más una cuestión de imágenes visuales bellas. En el fondo sí quiere contarte algo, lo que dices tú, porque en el fondo sí que entiendes que el productor se suicide, que ella, Naomi Watts, sea la típica mujer que llega a Hollywood y Hollywood la acaba envenenando, ¿no? Como muchas actrices, pero sí que realmente me gustaría un Lynch en un futuro en el que volviera un poco a un cine surrealista, inquietante, perturbador, pero que tuviese una trama que para lo mejor para otra gente que no es cinéfila, como decía Andrés, no lo encuentra, pero que para nosotros sí la vemos. No sé qué opináis también de Light Empire, que a mí me parece una película, además sobre todo el tema de la estética. El Empire ya juega con el vídeo y yo realmente necesito que el cine sea 35 milímetros. O sea, es una cuestión que yo realmente no me gusta ver una película, pues quizás a lo mejor a lo Dogma, sí, pero no a lo un tío
no a un cineasta como David Lynch, que ha hecho un cine tan estético, ¿no? Me parece que es como una bajada, no a los infiernos, sino a la baja calidad de su parte plástica, como dice Ana, ¿no? Creo que eso para mí es un error. Pero bueno, eso ya sería un debate aparte. Dicho lo anterior, yo creo que sí, vuelvo, lo repito, es una película necesaria, como dice Ana. Y disculpa, Ana, si te robo un poco el término, pero es así. Es una película necesaria eh, que rompe los esquemas, también lo vuelvo y lo repito, para la época en que se hizo. ¿Ya? Y porque no sé por qué me da la impresión de que ya veo de dónde viene Stanley Kubrick con El Resplandor, sobre la escena, el encuadre del ascensor. No sé, me llevó un poco allá y sobre todo también por algunas escenas del piso que están remarcados con blanco y negro. No sé, pero tienen algunos elementos que sí me llaman mucho la atención y que es una película interesante de ver, muchachos. Sí, la verdad es que me suena mucho. Me suena mucho a que Lynch es maestro en lo que hace. Y es un maestro integral. ¿Cómo puede tomar algo y volverlo una pieza maestra y volverla realmente inteligentemente estética? Yo creo que ya el cine dejó de ser cine. Y siempre lo menciono y lo acoto con la intervención que hizo Scorsese haciendo referencia a Marvel, que Marvel no es cine y realmente ya no es cine. O sea, eso no es cine. Y yo sí quisiera volver a la mirada romántica de lo que es realmente el cine, el formato, la estética, el audio. O sea, yo creo que ya hemos un poco, no sé, en términos de prostituir el cine, no sé si valga la acotación de que estamos prostituyendo el cine a una decadencia que no merece. El cine es mucho más, muchachos, o sea, y lo digo desde mi cinefilia más absoluta. Quisiera volver a ver el cine como era antes y quisiera volver a ver el cine como lo que realmente es, da un arte, no es un arte. Y creo que estos nuevos realizadores, no todos, algunos, creo que están prostituyendo el cine. Y no me va esa idea a mí. O sea, yo pienso que dices tú, porque como por aludido, el tema de Mulholland Drive yo creo que me refería, Mulholland Drive sí que mantiene el formato porque se hace en cine en 35, la que ya a mí quizás es una cuestión particular, me parece que es Inland Empire, se hace con un vídeo, no sé si te digo casero, pero bueno, ya se hace con vídeo y la imagen es bastante pobre. Es como, por ejemplo, a mí el cine de Sundance no me gusta porque no me gusta la estética. Otra cosa que me parece que van las relacionada es que el cine haya dejado de ser cine. Yo sobre los formatos, es que llega un punto en que las artes convergen mucho, ¿no? Eso también es la otra cuestión y siento que es más complejo, pero pues nada, muy chévere, me gusta tener estos espacios con ustedes, me pareció chévere las conclusiones que llegamos hoy, aunque estábamos hablando mucho de Lynch como tal, pero estuvo chévere las conclusiones, me gustaron. Bueno, muchas gracias a Luis por estar acá, a María, a Andrés y a ustedes, a todos ustedes por vernos. Nada, esperamos que sigan viéndonos, que compartan el video y que opinen, que nos den sus comentarios, qué opinan de Lynch, qué opinan de Eraserhead y qué opinan de David Lynch. Y los esperamos la próxima semana con Cinematografiando. Chao, chao.